Josué capítulo 1. Muy bien. Les pregunto, ¿Dios tiene sus planes? ¿Tiene planes Dios? Sí. ¿Depende del hombre los planes de Dios? No. ¿Somos indispensables para esos planes? No. Si usted les estoy animando, ¿no?, a leer la Biblia. De paso, Cristi ya tiene, si lo trajo, Cristi ya tiene las lecturas bíblicas para que podamos hacer durante el año, ¿sí? Para que ustedes vayan marcando ahí los capítulos que van leyendo de cada libro. Entonces les animo de nuevo a que puedan tener una lectura bíblica cada día para completar la lectura de la Biblia. Lea la Biblia una vez por año. Ese es el desafío que les traigo. Que puedan leer la Biblia en un año. ¿Para qué? Para que puedan conocer mejor la palabra de Dios, la Biblia. Para que puedan conocer mejor la palabra de Dios. Y podamos ver realmente que Dios tiene sus planes. De principio a fin. Todavía tenemos cosas, podemos notar de ahora, en el tiempo de la gracia de Dios, en el tiempo de la iglesia, que Dios tuvo sus planes desde el inicio. Desde que creó al hombre, Dios ya tenía sus planes. Desde que el hombre pecó, Dios seguía con sus planes. Y Dios siempre quiso involucrar al hombre en sus planes, porque en los planes de Dios estamos nosotros. Y Dios envió a su Hijo en el cumplimiento de sus planes, de sus propósitos. Y vino, y vivió, y murió, y fue sepultado, y resucitó, conforme a los planes y el mandamiento de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo el Señor Jesucristo. Si puede, pasa de mí esta copa. No está lindo ir a la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué es esa voluntad de Dios? Los planes que Dios tiene. Y luego podemos seguir viendo la Biblia en un panorama general y ver, por ejemplo, eventos futuros. ¿Cuáles son esos eventos futuros? En Apocalipsis, mayormente. Pablo habla de eventos futuros también. Pero mayormente están concentrados ahí en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo próximo que estamos esperando? La venida del Señor Jesucristo. ¿Dios lo declara? Sí. ¿Por qué? Porque es algo conforme a los planes de Dios. Y eso no es algo que podemos negociar con Dios, no es algo que podemos proyectarlo juntamente con Dios y darle consejo, sino que esos son los planes que Dios lleva a cabo en su tiempo. Nadie puede poner ni fecha ni hora a la venida del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque está en la sola potestad de Dios. Ni siquiera los ángeles de los cielos lo saben. Entonces son los planes de Dios. Y al final de la Biblia encontramos de que ¿quién es el que viene a reinar por los siglos de los siglos? El Señor, nuestro Dios. Y si lo vemos desde el principio, Dios siempre quiso reinar. Si lo vemos en este tiempo, Dios siempre quiso reinar. La pregunta en este tiempo es, ¿Dios está reinando en tu corazón? Porque una cosa es que el Señor sea nuestro Salvador. Otra cosa que el Señor verdaderamente sea nuestro Señor. El Señor viene a reinar por los siglos de los siglos. Un día va a reinar. Pero hoy día también quiere reinar en nuestra vida. Por eso es que encontramos los planes de Dios en toda la Biblia. ¿Usted quiere ser un conocedor de los planes de Dios? Usted tiene que pasar tiempo con este libro. No pasar tiempo con YouTube, pasar tiempo con otros videitos. Este dijo tal cosa, este dijo tal otra. Me gusta cómo suena, lo agarro. No, usted tiene que ser convencido por la palabra de Dios. Y cuando miramos el libro de Josué, encontramos los planes de Dios que van siguiendo su curso. Dios sigue con sus planes a pesar de que sus siervos van muriendo. Porque dice el capítulo 1, versículo 1, y aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Qué era Moisés? Dice, siervo
de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, dice. ¿Qué le dijo Dios? Hace lo que bien te parezca. Sentate, toma mate, no haga más nada. Ya todo lo hizo Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, pues. ¿Cuándo? Ahora. Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esta promesa viene desde Abraham, ¿o no? Dios no se la prometió a Abraham, que esa tierra se la iba a dar a su herencia, a su heredad. ¿Pasó el tiempo? ¿Abraham la poseyó? No. Pero Dios le dijo de que le iba a levantar descendencia, de que su descendencia sería numerosa y que su descendencia iba a poseer esta tierra. Y transcurre el tiempo, Isaac la poseyó a la herencia. No. Jacob tuvo posesión de la herencia. No. Ah, cuando se cambió el nombre de Israel, tuvo posesión de la herencia. Tampoco. Los patriarcas, sus 12 hijos, ¿tuvieron posesión de la herencia? No. En realidad terminaron yendo para Egipto, ¿no? Por tiempo. Hasta que, vemos en el libro de Éxodo, hasta que el pueblo clamó a Dios, ¿por qué? Porque estaba en dura servidumbre, ¿no? Y Dios desde ahí empezó a trabajar con su pueblo, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Dios fue llevando sus planes. Ahora Dios nos permite elegir si queremos ser parte de los planes de Dios o no. Y en este comienzo de año quiero animarles a que seamos parte de los planes que Dios tiene. Porque a muchos nos gusta, por ejemplo, en Josué capítulo 1, versículo 9. Es el versículo favorito, ¿o no? Léelo, Leandro, por favor. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué lindo. A donde sea que yo vaya, dice este versículo que Dios va a estar conmigo. En el boliche, en los bailes, tomando, peleando, haciendo de mi vida un desastre. En todas las tonteras que pueda llegar a hacer, dice este versículo que Dios va a estar conmigo en donde quiera que yo vaya. ¿Eso dice ese versículo? No, no está diciendo eso. Cuando meta la pata, Dios va a seguir estando conmigo y me va a malcriar, como esos chiquitos que lloran en los supermercados y uno tiene ganas de agarrarle la oreja y darle una zamarreada por la madre. Mira que te mando que te esfuerces, dice Dios. Es la voluntad de Dios que nos esforcemos por los planes que Él tiene con nosotros. Eso quiero que sepas. Es la voluntad de Dios que te esfuerces por los planes que Dios tiene contigo. Otra vez Leo me está introduciendo al mensaje. Que no perdamos los premios que Dios tiene para nosotros. Lo que hagamos en esta vida, como hijos de Dios, ¿no? Lo que hagamos, vamos a vivir con los resultados por la eternidad de las cosas que decidimos en esta vida. No perdemos salvación, no está en juego nuestra salvación. Pero lea 1 Corintios capítulo 3 a ver si tenemos recompensa o pérdida. ¿Por qué cosas? Por las cosas que hagamos o no hagamos en esta vida, en este mundo, como hijos de Dios, conforme a los planes que Él tiene con usted y conmigo. Si le obedezco o no le obedezco. Si me esfuerzo en conocer su palabra, en conocer sus planes o no. Si me esfuerzo en obedecerle a los planes que Él tiene conmigo o no. A ver, que todos saben que no hay que dejar de congregarse. ¿Quién no lo sabe eso? Yo se lo explico. Todos lo saben. ¿O no? Por lo menos los que estamos acá. Pero es difícil obedecerlo. Y a veces parece que sí, porque faltan algunos. Pero yo esto, pero yo lo otro.
Y Elsa me podría decir, pero me duele todo. Por eso no vengo. Pero está acá. ¿Y cómo puede ser que Elsa sí puede estar y otros que son 2 veces más jóvenes no están? Porque las excusas son baratas. Porque conocemos los planes de Dios, pero en conclusión, en el mínimo común múltiplo, no nos interesan los planes de Dios. Por eso no le obedecemos. Y Dios dice, mira que te mando, Dios le dice a Josué, mira que te mando. A Josué le dijo, que te esfuerces. Esto es historia, ¿no? Historia bíblica. Te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué? ¿Cuál era la misión de Josué? Vamos a ir al capítulo 1, para que no digamos lo que queremos, ¿sí? Versículo 2. Habló Dios con Josué cuando Moisés murió, ¿no? Mi siervo Moisés, el que estaba al frente, ha muerto. Entonces le dice en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, levántate. ¿Qué es lo que Dios te pide que hagas? Que te levantes. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Josué? Levántate. Levántate. Pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. No es que voy a negociar a ver si se la dan. Que yo les doy a los hijos de Israel. Dios ya lo había prometido, Dios ya lo había planificado, Dios ya lo estableció así. ¿O era algo que Dios empezó a remendar o a improvisar en este momento? Porque, tengo mi pueblo en el desierto, ¿ahora qué vamos a hacer? Y no sé, veamos. Y lo remendó así. Dios ya lo había decretado hacía tiempo ya. Dios ya lo había anunciado. Ya estaba en sus planes. Y dice, yo os he entregado, el versículo 3, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y les dice el contorno, ¿no? Los límites de la tierra de Israel. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces Dios le dice, Dios lo envía a Josué, Dios lo protege, Dios le da la victoria. Pero a Josué le dice que te esfuerces y seas valiente. ¿Pero para qué? Para tomar posesión de la tierra que Dios le prometió a su pueblo desde Abraham hasta ese tiempo. Dios estaba dando cumplimiento en ese momento de la vida de Josué, dando el cumplimiento de la posesión de la tierra prometida. Recuerden, antes Dios estuvo preparando a su pueblo. Antes el pueblo terminó en el desierto. Antes el pueblo estaba esclavo en Egipto. Dios los libera por mano de Moisés, ¿no? Con milagros, con señales, pasando en seco por el Mar Rojo. Qué evento ese, ¿no? Pasando por tierra seca, en el mar. Dios hizo esa gran obra, ese milagro. Y todo el pueblo de Israel pudo ver las maravillas de Dios, dando Dios el cumplimiento a sus planes. O sea que cuando estamos involucrados en los planes de Dios, ¿se nota que está Dios? ¿Se puede notar, no? Se va a notar. Cuando el pueblo pasa por el Mar Rojo, ¿qué pasó con los egipcios que quisieron hacer lo mismo? No la contaron. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel cuando pasa al desierto? En breve resumen, se quejan. Empiezan a hablar mal de Dios, a hablar mal del lugar donde están, a hablar mal de Moisés. Cuando envían los 12 espías, no le creyeron a la palabra de Dios, sino que creyeron a 10 espías. Y dijeron, ¿por qué nos trajeron acá? Matemos a estos 2 locos que están diciendo que sí que podemos, cuando no vamos a poder. ¿Y quién era el que enviaba? ¿Quién era el que sostenía? ¿Quién era el que iba a proveer de lo necesario? Sino Dios. Porque Dios quería a su pueblo en sus planes.
Pero el pueblo voluntariamente rechazaba los planes de Dios. Y mi pregunta es, en este 2025, ¿estás realmente involucrado en los planes de Dios o rechazando los planes de Dios? Porque Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, levántate, pues, y pasa este Jordán. Pero para levantarnos y hacer la voluntad de Dios, necesitamos ser esforzados y valientes. Y esa parte es la que nos toca a nosotros. Esforzados y valientes. ¿Para qué? Para levantarnos, para hacer la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 78. Salmo 78, versículo 31. ¿Llegaron? Salmo 78, versículo 31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios y mató a los más robustos de ellos, ¿dónde estaban ahí? En el desierto, ¿sí? Y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto, ¿qué hizo el pueblo? Pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días ¿en qué? En vanidad, y sus años en tribulación. ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto, siendo que era un camino de 12 días a lo mucho? ¿Por qué? Porque no le dieron crédito a Dios. Porque no siguieron con los planes que Dios tenía. Porque había orgullo, había vanidad, había desobediencia en su corazón para los planes de Dios. Entonces dice que Dios, ¿qué hizo? Consumió sus días en vanidad. Qué triste ver a un pueblo, a toda una generación consumida todo su tiempo en vanidad. Los hijos de ellos pasaron a la tierra prometida. En vanidad y sus años en tribulación. Si los hería de muerte, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. ¿Dios quiere ser hoy día tu refugio? ¿Tu Redentor? Sí. Mas le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos para con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, hablando de Dios, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Y se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto, lo enojaron en la soledad, y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel? No se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoar, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dios también dice que también envió pulgón y todas las otras plagas. ¿Dios respalda su obra? Sí. Pero ¿qué pasa cuando el hombre no atiende a la voluntad de Dios? Dios no puede. Dice, incluso dice, y el versículo 41, y ponían límite al Santo de Israel. ¿Cómo que ponían límite? Lo rechazaban.
Dios no puede continuar con Dios va a continuar con sus planes y su obra, pero no lo va a continuar con un hijo desobediente. Entonces, cuando miramos al pueblo de Israel, esta generación quedó en el desierto. Otra generación que se levantó, esa sí fue obediente, y dijo Dios que Josué y otro varón más iba a pasar a la tierra prometida. ¿Quién era el otro? Y Caleb. ¿Por qué? Porque fueron fieles, porque creyeron a la promesa de Dios. Moisés quedó con aquella generación también. Pero cuando miramos atentamente a la palabra de Dios, Dios tiene sus planes, pero con aquellos que se levantan y andan conforme a esos planes. Y Josué fue un hombre obediente. Más adelante dice, prepárense todo el pueblo, porque dentro de 3 días vamos a pasar el Jordán. ¿Cuánto tiempo tardó Josué en arrancar? Enseguida, en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque conocía los planes de Dios. Conocía cuáles eran las promesas de Dios. Josué no era que estaba sentado en una reposera, tomando mate, mirando la tele y, ¡ay, Dios me llamó! Y arrancó. Era siervo, ministro ¿de quién? De Moisés. Cuando fueron todos esos ancianos hasta el pie del monte Sinaí, donde iba a ir Moisés por 40 días y 40 noches a recibir las instrucciones de Dios, ¿quién fue el que estuvo esperando ahí esos 40 días hasta que él bajó? Todos los ancianos y Josué. ¿Y quién estaba esperándolo? Josué. Todos los otros se habían ido a adorar un ídolo nuevo. Entonces podemos notar la fidelidad de un siervo de Dios. Y Dios va a llamar a sus siervos. La pregunta es si realmente estamos siendo siervos de Dios, conociendo los planes que Dios quiere hacer en este tiempo, involucrándonos en esos planes. Qué bueno sería que hoy tomemos la decisión de levantarnos para marchar en cuanto a los propósitos de Dios que tiene para nosotros. Fíjense lo que dice en este versículo 2, capítulo 1 de Josué, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, pues, ahora. ¿Cuándo quiere Dios que te levantes? Ahora. ¿Cuándo le dijo Dios a Josué? Ahora. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y le dice, yo he entregado, como lo había dicho Moisés. Dios ya lo venía diciendo, Dios ya lo venía prometiendo, no es algo nuevo, sino algo que ya Dios ya estableció y ya lo reveló a su siervo Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y les dice el contorno, y ahora les dice, en el versículo 5, Dios respalda a su siervo. Dios va a estar contigo si haces su voluntad. ¿Sí? ¿Amén? Dios quiere estar contigo. Dios va a estar con un siervo que le obedece, con un verdadero siervo. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y le das una comparación. Como estuve con quién? Con alguien que él vio. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Quién es el que te sostiene? Espero que sea Dios. Debe ser Dios. Porque otro no te va a sostener. Si estamos esperanzados en nuestros padres, ya hay varios de nosotros, ya no tenemos más padres. ¿Quién es el que nos sostiene? Dios. ¿Pero a quién sostiene Dios? Aquellos que están involucrados en la obra que Dios quiere que hagamos. Aquellos que estamos involucrados o que queremos estar involucrados en los planes que Dios tiene en este tiempo. Esto es una promesa para los siervos de Dios. No puede agarrar esta promesa cualquiera, sino para aquellos que le sirven de verdad. Dios es amparo
Dios es tu sostén, Dios es tu fortaleza. Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Dios cambia? No. Nosotros a veces sí. Pero estamos involucrados en conocer estos planes que Dios tiene para nosotros, porque Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que se levanten y hagan su voluntad ahora. Levántate pues ahora. Y luego le dice, nadie podrá hacerte frente. O sea que cualquier cosa que venga, ¿qué es lo que va a poder hacer un siervo de Dios que está obedeciendo a los planes que Dios tiene con él? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. ¿Qué pasó cuando Aarón y su hermana Miriam hablaron mal de su hermano Moisés? Dios disciplinó. ¿Qué pasó cuando se levantaron los hijos de Israel en contra del siervo de Dios? ¿Dios qué hizo con el pueblo? Los disciplinó. Cuando me manifieste o cuando hable alguno, me voy a revelar por sueño, por visión, pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él hablaré cara a cara. ¿Cómo pues no tuvieron temor de esto? Y Dios trajo juicio a todo el pueblo. Entonces, cuando miramos atentamente, Josué estaba atento a todas estas cosas que ya habían pasado porque él era siervo de Moisés. Él era el que estaba al lado de Moisés, sirviéndole en todo. Y cuando miramos atentamente en este versículo 5 dice que como estuve con Moisés, así dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿En qué cosa? En la voluntad de Dios que Él tiene para con él, con Josué. ¿Qué cosas Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué cosas Dios quiere hacer o que quiere que te involucres en su obra en este año? Bueno, si tomás el primer paso, que es levantarte ahora y marchar conforme a la voluntad de Dios, lo segundo que Dios te dice es que no te desampararé ni te dejaré. Dios va a ser tu respaldo, Él va a ser tu confianza, Él va a ser tu fortaleza, pero no sé cómo pasar un río, no sé cómo se hace. Bueno, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer entender. Entonces dice, esfuérzate, el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú, esa es la voluntad específica que Dios tenía para Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, ¿qué dice Leandro? Solamente esfuérzate y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Bien, solamente le dice, solamente esfuérzate y sé, fíjense todas las veces que está esfuérzate y sé valiente en este capítulo. Lo van a encontrar varias veces. ¿Qué es lo que Dios quiere que un siervo suyo haga? Que se esfuerce y que sea valiente. En todo lo que respecta a la voluntad de Dios, en todo lo que usted ya está conociendo que Dios le dice, en aquellas cosas que debe estar haciendo, como por ejemplo ocuparse de la lectura. Pablo le dice a Timoteo de que se ocupe en la lectura, porque haciendo estas cosas dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ocúpate en la lectura y en la doctrina, dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios le está diciendo a Josué solamente, dice,
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda, ¿qué cosa? A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a derecha, ni a izquierda, para que seas, ¿qué cosa? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Muchos se quieren quedar con este pedacito de acá abajo, ¿no? ¿Usted quiere ser prosperado en todas las cosas que emprenda? ¿Sí o no? ¿A que no me va a decir que no? Y sí. En todos aquellos planes que uno pueda llegar a anotar en una lista y decir, bueno, voy a orar por todos estos planes para que el Señor me bendiga y me prospere. Si nos fijamos, muchas cosas son personales, ¿sí? ¿Dios se interesa en nuestra vida personal? Sí, Dios se interesa en tu vida personal. La pregunta es si nosotros nos interesamos en los planes que Dios tiene. Como para dejarle esa lista al Señor y decir, bueno, Señor, lo dejo en tus manos. Si es tu voluntad, bien. Y si no, bueno, pero tengo tus planes. Y prefiero esforzarme en los planes que tienes para mi vida porque esos son eternos. Cuando Dios lo llama a Josué, ¿quién estaba involucrado atrás de él? Todo el pueblo de Israel estaba involucrado. O sea que cuando Dios nos llama no es para nosotros, es para otra gente. Para que otros conozcan a Dios, para que otros alaben a Dios, para que otros glorifiquen a Dios y que otros sean realmente siervos de Dios. Y que Dios pueda reinar en su vida. Pero primero Dios tiene que estar reinando en tu corazón. ¿Está reinando Dios en tu vida? Es Él lo primero. Como para escuchar la voz de Dios y dice, por tanto, levántate, mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora. ¿Y qué hizo Josué? ¿Se levantó? ¿Creyó Josué en la promesa de Dios en el versículo 5? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Le habrá creído Josué? Marchó Josué. Entonces le creyó. Y en el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para esto es necesario que seamos esforzados y muy valientes. ¿Qué es esfuerzo? Es superar nuestros límites. ¿Sí o no? Porque si yo lo levanto esto, no me esforcé. Ahora, vení aquí a que te levanto, como me van a notar esforzado. No, quédate ahí que no te voy a levantar. Pero esforzarse es ir un poco más allá de los límites. Es salir de nuestra comodidad. Es salir del contorno, ese corralito que conocemos, ¿no? De nuestro límite de confort, de estar contento con lo que hay. Es salir más allá de eso. Eso es ser esforzado. Como cambiar de carrera, ¿no? De chef ahora a marketing digital. Oh, nada que ver. Ahora te hace un programa y te cocina ahí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. ¿Y para cambiar hay que esforzarse? ¿O no? Un poquito. ¿Hay que sacrificar? Un par de años hay que sacrificar. Pero por algo que va emprendiendo y ya empieza a ver frutos. El esfuerzo tiene recompensa. El esfuerzo solamente humano tiene recompensa. Fíjense, es, no sé, alguno que se haya esforzado en este planeta Tierra. En un deporte, por ejemplo. No es que está ahí, no sé, el mejor futbolista, si quieren, sabemos solamente de fútbol, ¿no? ¿Por qué es el mejor futbolista? No, porque nació así. No nació así. Sí tendrá cualidades, pero no nació así. Tuvo que pulirlo, tuvo que esforzarse, entrenar, seguir entrenando, seguir estudiando, seguir capacitándose y haciéndolo cada vez mejor. Un profesional, un arquitecto, nació siendo arquitecto.
No, no nació siendo arquitecto. Tuvo que esforzarse, ir a la universidad, estudiar, noches enteras estudiando para poder aprobar y empezar a trabajar y ser después alguien exitoso con su trabajo, un profesional. Algunos que tienen más de 20 años en el mismo trabajo. Es porque está acomodado. Nadie puede, por más que esté acomodado, durar más de 10 años o 20 años en un trabajo. Tiene que esforzarse cada día. Y para lo espiritual también debemos ser esforzados, porque Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Saben por qué Dios nos dice que seamos esforzados y muy valientes? Porque la recompensa es eterna. Y a pesar de que es algo eterno, también tenemos oposición. Y cuando miramos atentamente, dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios le muestra sus planes a Josué, pero le muestra los planes a un siervo suyo. No le muestra su voluntad específica a uno cualquiera. Dios levantó a Josué. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Josué obedecía a Moisés? Sí. ¿Josué obedecía a la voluntad de Dios? Sí, porque de los 2 espías, él fue uno de los 2 que dijo, sigamos la voluntad de Dios. Sí, hay gigantes, sí, hay ciudades fortificadas, sí, hay muros gigantes, enorme, no fue mentiroso, pero Dios lo prometió, Dios nos lo va a dar. No te apartes de ella, ¿de qué cosa? De la ley de Dios. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Obedecer algo o toda la palabra de Dios? Vamos, háganse cargo. Toda la palabra de Dios. Para que seas prosperado. Ahí es donde vas a ser prosperado. Cuando te levantes, no seas vago, no seas vaga y te levantes para hacer la voluntad de Dios. Le creas a la promesa de Dios de que Él va a ser tu amparo, Él va a ser tu sostén. Y cuando te pongas firme también para obedecerle a todo el consejo de Dios. No solamente creerle, sino para obedecerle, para no apartarte ni a derecha ni a izquierda. Para no apartarte de ningún lugar que no sea la voluntad de Dios para tu vida. Porque distinto es que yo esté haciendo todo lo que a mí se me da la gana y decir, me acuerdo de Josué 1:9, ¿no? ¿Cómo era que decía? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente en este camino torcido, ¿no? Y me voy para el lado que se me da la gana. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Y ¡pum! Te cae el precipicio. ¿No era que Dios iba a estar conmigo en todo? ¿Quién era Josué? ¿Era uno que hacía las cosas como él le parecía? ¿O era uno que estaba obedeciendo a la voluntad de Dios? Y Dios le dice varias veces, como le estuve con Moisés, toda la ley que Moisés te instruyó, eso mismo seguí. No te apartes de lo que ya sabes. No te apartes de lo que ya recibiste. No te apartes, ni a derecha ni a izquierda. Porque ¿para qué? Dice Dios. Hay un para qué, hay un propósito. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Le pregunto de nuevo, ¿usted quiere que todo le salga bien? Y yo sí, no me gusta sufrir. Entonces debemos levantarnos en cuanto a lo que es la voluntad de Dios para nosotros. No ser perezosos, sino ser trabajadores por hacer la voluntad de Dios. No ser quedados. Decir, recién arrancamos el año. Arrancamos en marzo.
junto con la escuela. Arrancamos en febrero, en marzo, en abril a hacer la voluntad. Sí, ya la sé. Ya sé lo que tengo que hacer. Levántate pues, ahora, dice Dios. Créele a Dios que Él va a ser el que te sostenga. Pero luchá y sé esforzado y valiente en cumplir y hacer la voluntad de Dios para tu vida. ¿En qué cosa? En no apartarte de este libro de la ley. Este es tu manual de instrucciones. ¿Sí? No tu propio pensamiento, porque dice Dios lo desaprueba y lo puede ver en Proverbios 3, 5 al 7. No seas sabio en tu propia opinión, dice, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces la palabra de Dios debe ser nuestra guía, debe ser realmente nuestro manual de instrucciones para saber cuál es su voluntad, porque Dios sigue con sus planes. Dios sigue con su propósito eterno. Y eso es inamovible, eso no se mueve. La pregunta es si yo quiero o usted quiere ser parte, estar incluido en los planes que Dios tiene. Y Dios nos está llamando. La pregunta es si quiero estar. Y si quiero estar, Dios dice, ahora. Créeme que yo voy a estar contigo, si te decidís, si te moves a hacer lo que yo te pido. Si realmente vas a estar mirando mi ley y dice, este libro, el versículo 8, este libro de la ley nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca. O sea que vamos a estar cuidando de hacer la palabra de Dios, de hacer la voluntad de Dios. No nos vamos a apartar de su palabra. Vamos a estar, siempre la palabra de Dios va a estar en nuestra boca y vamos a cuidarnos de guardar y hacer, porque dice este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer? No tener una lectura, lo que yo les animo, ¿sí? No solo una lectura, meditar, pensar en la palabra de Dios. Meditarás en Él para que guardes. ¿Cuál es el propósito de meditar en la palabra de Dios? Guardarlo. Guardarlo y hacerlo. Como el libro de Santiago, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le obedezca aparte o a toda la palabra de Dios. Toda. ¿Está involucrado en conocer más a su Dios a través de su palabra? Porque entonces harás prosperar tu camino y ahí sí, todo te saldrá bien. Entonces les animo hoy, hermanos, que podamos realmente ser esforzados y valientes. Esforzados y valientes. ¿En qué? En levantarnos y hacer la voluntad de Dios ahora, lo que Él nos ha llamado. Como iglesia, Dios quiere mínimamente que estemos involucrados en la gran comisión. Si sos miembro de la iglesia, bueno, ya sabés lo que tenés que hacer. Estar hablando con otros y compartiendo el Evangelio. En las cosas que Dios te va hablando en su palabra, que medites y hagas la voluntad de Dios para tu vida. Porque es Dios quien te está hablando a través de su palabra. Y Dios quiere que lo hagas ahora cuando lo conoces. Y que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no dice algo, todo te saldrá bien. Porque lo vas a estar haciendo para la gloria de tu Señor. Lo vas a estar haciendo para siendo parte de los planes de Dios para tu vida. Entonces Dios ahí va a estar. Entonces en esta tarde te animo a que puedas pensar en esto y tomar una decisión en cuanto a ser esforzado. La clave es ser esforzado y valiente para Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en esta tarde por tu amor y misericordia con nuestras vidas. Gracias por permitirnos llegar a un año más de vida. Te pedimos, Señor, en este año que estamos comenzando, que tú nos ayudes a ser esforzados y valientes, a poder ser trabajadores, Señor, y luchar por hacer tu voluntad en este año. Danos, Señor, de tu guía, danos, Señor, de tu ayuda. Ayúdanos también a poder pasar tiempo en tu palabra, a poder crecer, Señor, a poder conocerte cada día más,
a poder estar involucrado en tus planes, Señor, que solo tú tienes para nosotros, y poder, Señor, realmente disfrutar de toda tu voluntad en nuestra vida y poder estar, Señor, con tu ayuda, con tu amparo, tu fortaleza, y que tú, Señor, estés guiando cada paso que demos. Te pedimos, Señor, de que nos guíes y nos acompañes también de regreso a casa. En nombre de Cristo, amén. Muy buenas noches.